Para fabricar esta guía de corte transversal y poder rectificar las piezas de madera o cualquier otro material, voy a utilizar estos sobrantes de melamina de diferentes tonos, eso no importa. También podríamos utilizar contrachapado o MDF. Esta melamina es de 15 milímetros de espesor. También podríamos utilizar piezas sobrantes de madera natural, madera sólida, pero en este caso la melamina es más confiable, es estable, siempre y cuando no entre en contacto con el agua, con la humedad. Así que utilizaré melamina. Obviamente está completamente recta, a diferencia de la madera natural, que generalmente tiene problemas de torceduras o está irregular. Así que en este caso, melamina. Lo primero que hay que hacer es cortar unas piezas que encajen, embonen perfectamente en estas ranuras. En el caso de mi sierra, esta ranura es de unos 19 milímetros aproximadamente de ancho. Así que lo cortaré a 20 milímetros e iré ajustando. Como tengo una pieza sobrante de contrachapado, la voy a utilizar para realizar estas piezas que encajarán en las ranuras, pero también podríamos utilizar melamina, no pasa nada. Como puedes ver, esta pieza no termina de encajar, así que voy a recortarla un poquito más para que ingrese correctamente. Aún está algo apretada, así que recortaré un poco más. Necesito que esta pieza encaje perfecto, que no entre ni muy forzada ni tampoco que quede demasiado floja. Así que lo que voy a hacer es juntar la guía paralela hacia ella para reducir apenas muy poco de anchura. Listo, ahora la pieza ya se desliza fácilmente. No tiene que existir demasiado juego, así que está bastante bien. Como podrás notar, esta pieza sobresale un poco de la superficie, está más alta, así que vamos a recortar apenas un poquito para que quede completamente al ras. Listo, ahora está mucho mejor. Si sobresale un poco, eso no importa, de hecho es beneficioso, así que bastante bien. El siguiente paso es muy fácil. Vamos a colocar esta pieza en la ranura y le vamos a esparcir pegamento. Vamos a guardar el disco o lo vamos a quitar y buscaremos nuestra cubierta, en este caso la melamina que utilizaré como apoyo, y la vamos a colocar encima de esta pieza. Recordemos que el disco está justo en esta ranura, así que vamos a colocar esta pieza de tal forma que cubra esta ranura y así posteriormente realizar el corte para que quede perfectamente recto. Esta pieza no es necesario que quede perfectamente derecha, pero yo me voy a apoyar del borde de mi sierra y de mi guía lateral para dejarla lo más centrada posible. Para terminar de unirlo vamos a utilizar tornillos. Como el pegamento todavía está un poco fresco, coloqué 2 prensas para asegurarme de que la pieza no se mueva. Una pequeña seña con cinta adhesiva en la broca para no atravesar el material completamente. Y utilizaremos una broca para avellanar para que la cabeza del tornillo quede al ras. Obviamente utilizaremos tornillos pequeños que no atraviesen completamente el material. Cualquier tipo de irregularidad en esta parte la vamos a retirar con un formón. Y si esta pieza estuviese un poco apretada, simplemente hay que lijarla de manera uniforme para hacerla encajar fácilmente.
ya que esta tiene que deslizarse con facilidad por la ranura. Ahora, si estuviese demasiado floja, no habría nada que hacer, tendríamos que cortar otra pieza y reemplazarla. Pero si esta pieza estuviese todavía muy ajustada, entonces la podemos lijar utilizando una pieza como esta. Tendríamos que lijarlo de una manera uniforme. Ahora vamos a subir el disco y realizar el primer corte para que esta pieza quede completamente al ras respecto al disco. Para la guía sobre la cual se va a apoyar el material voy a utilizar este sobrante de melamina, el cual voy a cortar a 8 centímetros de ancho o de altura. Utilizando prensas las he sujetado de esta forma. Utilizando un nivel que está completamente recto, me ayudo de él para colocar las piezas y las dejé completamente al ras. Ahora voy a pasar a atornillar para unir estas dos piezas. De nuevo, utilizando un poco de cinta adhesiva, hacemos una marca para no atravesar completamente el material. Y utilizamos el avellanador. Listo, ya he colocado todos los tornillos y ahora tengo una guía más resistente porque es doble. Corregiré los bordes cortándolos con la sierra circular de mano y ayudándome de esta escuadra rápida que he prensado el material, apoyándola sobre el canto de esta forma. Ahora tengo dos piezas que voy a unir en L de esta forma. Esta pieza la voy a recortar un poco, la dejaré de 5 centímetros de ancho. Bien, ya uní la L. Creo que exageré en la cantidad de tornillos, pero bueno, necesito que esta pieza no se vaya a abrir o separar, así que le coloqué suficientes tornillos. Para unir esta pieza a la base también voy a utilizar tornillos, pero los agujeros los voy a realizar antes. Bien, ya realicé 4 agujeros que me van a servir para atornillar esta pieza a la base. Es importante realizar la perforación guía antes para que al momento de atornillar los tornillos no vayan a causar variaciones de movimiento en esta pieza. Son muy pequeñas, pero se podría mover 1 milímetro o medio milímetro hacia cualquier dirección y eso es perjudicial. Así que si realizamos primero la perforación guía, eso nos puede ayudar a que no exista movimiento. Iniciaré colocando un primer tornillo de pivote para luego ajustar la guía correctamente. Lo siguiente y muy importante, tenemos que revisar que el disco esté a 90 grados respecto a la mesa. Para eso voy a utilizar una de las mejores escuadras que tengo, que confío que está recta, y voy a corroborar que este ángulo sea el de 90 grados. No debería de haber ningún tipo de luz o espacio en la base de la escuadra, ni tampoco junto al disco, ¿no? En esta parte tiene que encajar perfectamente. Si es que existiese alguna variación, entonces con la palanca de ajuste de ángulos movemos el disco hasta dejarlo lo más ajustado posible. Ahora que he puesto este primer tornillo de pivote, puedo realizar el ajuste correcto de la guía. Para esto tenemos varias alternativas. Una de ellas es utilizar el método de los 5 cortes que ya se los he mostrado anteriormente en otros videos. Te lo dejaré en la descripción por si te interesa. Es una forma de ajustar la guía y dejarla lo más precisa posible, pero lleva más tiempo. En este caso particular yo voy a confiar en esta escuadra rápida que es de la marca Trooper. Considero que es una buena escuadra y me va a ser útil. También podemos utilizar un buscador de ángulos digital como este. En cualquiera de los casos tienes que recordar que estas son herramientas que tienen un pequeño margen de error, así que hay que considerarlo.
pero como lo he dicho anteriormente, no voy a fabricar naves espaciales, simplemente necesito rectificar piezas de madera y lo dejaré lo más calibrado posible, pero no necesariamente va a ser súper perfecto. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es tomar la escuadra, ajustarla a la guía. Tengo este primer tornillo de pivote que me permite moverla, así que voy a acercarla todo lo posible hasta que esté completamente pegada contra esta referencia. Y lo mismo esta parte. Esta parte tiene que estar perfectamente alineada con el disco. No tienen que existir luces como esta. Tiene que estar de esta forma, sin ningún tipo de luz. Y lo mismo de esta parte. Cuando logremos hacer coincidir esta parte de la escuadra con la guía y esta parte de la escuadra con el disco, tendremos la certeza de que esta pieza está correctamente posicionada. Y la otra alternativa es usar este buscador de ángulos digital. Por ejemplo, aquí me marca 91 grados. Eso quiere decir que no está bien calibrada. Puedo mover hasta encontrar los 90 grados. Ahí estoy en 89.9, es casi perfecto. Pero puedo moverla hasta encontrar los 90. Ahí, por ejemplo, estoy en 90,3. El margen de error es muy pequeño. Así que intentaré dejarla lo más calibrada posible con la ayuda de estas dos herramientas. Una vez tengo la posición, tengo que prensar esta pieza. Sacaría la guía de esta forma, prensarla muy bien, muy fuerte, y pasaré a introducir los tornillos para que no se mueva. Como puedes ver, tengo la escuadra ya posicionada contra el disco y contra la guía. No hay luces evidentes, al menos no son luces grandes. Si es que existe alguna, pues es muy pequeña. Y ya he atornillado esta pieza a la base. Te mostraré el buscador de ángulos, lo ponemos en 0 y tomamos la lectura. Una parte directamente contra el disco y la otra contra la guía. Y tengo 90 grados exactos. Apenas acá me marca un 5, pero ya es algo muy pequeño. Así que en teoría está bastante bien. Vamos a realizar un par de cortes y a probarla. Voy a hacer una pequeña primera prueba con esta pieza de MDF de 1/8 de espesor. Está completamente irregular, así que intentaré dejarla cuadrada o rectangular. Utilizando solo el flexómetro, vamos a ver cuánto mide en la parte de arriba. 22.5 centímetros, casi 0.6, justo en la mitad. 22.5, también casi 0.6, y al final 22.5. Está muy bien. Voy a utilizar esta escuadra metálica grande para ver cómo quedaron las esquinas. Puedo decirles sinceramente que encaja muy bien toda esta parte. Aquí también estoy contra el borde de la regla. Se los muestro más de cerca. Vamos a ver el lado contrario. Está completamente recto. Vamos a ver si cierra correctamente. Listo. Para mí es suficiente, así que creo que funciona bien. Y finalmente voy a cortar esta pieza de melamina. Sé que el corte va a quedar astillado porque el disco no es para melamina, así que el corte no va a quedar bien en ese aspecto, va a haber peladuras. Pero solo quiero ver si es un corte efectivamente recto. Este material es de 15 milímetros, así que vamos a probar.
Y bueno, quiero que veas esto. Escucha ese sonido. Aquí puede notarse mejor que en el otro material, porque este es más alto, más grueso. No hay ningún tipo de luz. En esta parte tampoco. Estoy satisfecho de que haya funcionado bien. Y bueno amigos, ahí lo tienen. Esta es una plantilla relativamente sencilla de fabricar, muy útil para poder realizar estos cortes transversales y algunos longitudinales, es decir, a lo largo. Pero bueno, eso ya dependerá de qué tan grande la fabriques. Esta que yo he hecho tiene 37 centímetros y medio de ancho por 51 centímetros de largo, pero en realidad el largo total es de unos 44 centímetros, porque esta parte pues quita un poco de espacio. Utilizando la escuadra rápida o el buscador de ángulos que te mostré, vas a poder ajustar esta guía lo mejor posible. Colocas un primer tornillo de pivote para poder mover esta guía y utilizando la escuadra rápida pues la ajustas. Solo tienes que tener cuidado al momento de introducir el otro tornillo, el que va en este extremo, y el resto de tornillos, porque en ese momento la pieza se te puede mover y no tendrás pues la calibración correcta. Algo que puedes hacer es mover la guía hacia atrás para colocar una prensa y meter los tornillos o varias prensas. Ya tú acomodarás el espacio dependiendo del lugar donde trabajas y la sierra de mesa que tengas. Cuando yo hice el ajuste tenía la escuadra de esta forma, haciéndola tocar el disco y la guía, y como puedes ver no puedo poner una prensa en este lugar. No tengo espacio para poner una prensa, así que lo que hice fue que con mi propia mano apreté muy fuerte y metí el tornillo en ese momento para dejarla justo donde la necesito. También pude haberla hecho hacia atrás, pero en ese movimiento pues se pudo haber descalibrado, así que preferí no hacerlo y la ajusté directamente en esta posición, confiando que el tornillo no movería demasiado la guía. Y nada, no te desanimes si no te sale a la primera. Realmente esto es algo que yo ya he hecho 2 veces y por eso quise hacer este video, que al final se hizo muy largo, pero es para que tomes en consideración todas estas cosas. Sé muy paciente al momento de estar ajustando la guía con la escuadra. Tómate tu tiempo, realiza los agujeros antes y de verdad espero que esta guía te pueda ser útil, porque en realidad es muy práctica, es liviana y te puede ayudar para pequeños trabajos. Incluso para piezas medianas también es útil. Y nada, si te gustó este video, se lo puedes compartir a algún amigo o un conocido. Puedes dejar tus comentarios y ya sabes, desde Honduras, Centroamérica, nos vemos. Y te recomiendo que esta plantilla la dejes en un lugar seguro. Le puedes colocar unas argollas como hice yo para poder colgarla en la pared. Cuídala muy bien y evita que reciba golpes o impactos, ya que estos pueden dañar la guía que tanto trabajo nos costó ajustar. Así que evita que reciba impactos. Es mejor no maltratarla y utilizarla con prudencia. También recuerda que al empujar, pues que tus manos estén lejos del disco. Y en esta parte le podemos colocar unas lijas, le puedes pegar unas lijas de agua o lijas de madera con algún tipo de pegamento o adhesivo para que las piezas no se te vayan a deslizar, porque esta melamina es un tanto lisa. Así que te recomiendo que le pegues unas lijas. Siempre que vayas a realizar un corte, recuerda empujar la guía desde esta parte. No la empujes desde arriba, sino desde esta parte que estoy tocando. Esta que te acabo de mostrar sería la forma correcta de empujarla, ya que si la empujamos desde la parte de arriba podemos llegar a descalibrar la guía. Es mejor evitarlo. Y obviamente tus manos siempre lejos del disco. Esa sería la forma correcta.